La Comisión Federal Electoral tomó el acuerdo de dar desde el mismo día de la elección, como ya lo señaló el ingeniero Cloutier, las cifras que según su centro de acopio de datos fuera recibiendo del proceso electoral, una vez que hubiera concluido la jornada electoral y se estuvieran cerrando las casillas y se estuvieran sacando de ellas las actas de escrutinio. No obstante esa promesa del señor secretario de Gobernación y del director del Registro Nacional de Electores, hasta este momento en la Comisión Federal Electoral únicamente se entregaron cifras equivalentes a 230,000 votos de cerca de 38 millones de votos o 40 que se supone que fueron depositados en mi país. La Comisión Federal Electoral ha entrado en receso y se nos cita hasta el domingo próximo a las 11 de la mañana. Esto, y así se señaló en la reunión del día de ayer, nos hace concluir que la declaratoria oficial de triunfo carece totalmente de fundamento. Más todavía si se aúna al hecho de que esa declaración no ha sido apoyada, ya no digo por datos emanados de la Comisión Federal Electoral o del Registro Nacional de Electores. Esa afirmación no ha sido avalada ni siquiera por datos concretos, específicos y precisos del partido oficial, el partido de gobierno. De tal manera que podemos declarar hasta este momento que Salinas, candidato oficial, no ha ganado todavía la elección. Hasta este momento, por los datos que nosotros tenemos. Eso no quita además el hecho de las gravísimas irregularidades que acompañaron al proceso electoral en todo el país. El Código Federal Electoral establece como una medida de garantía para los partidos políticos y los ciudadanos y evitar la multiplicación falsificada de votantes el uso de tinta indeleble. La tinta indeleble no funcionó en el país, no obstante que el Código Federal Electoral la establece como un requisito de seguridad, lo que permitió las brigadas volantes de votantes por parte del partido oficial en la mayoría de los distritos del país. Si a esto agregamos los acuerdos tomados en varios estados y muchos distritos, en el sentido de que, contra lo que la ley establece, se podía votar con credencial sin estar en lista, o estando en lista sin tener credencial de elector, fuera de las excepciones que el Código Federal Electoral marca, aunando la falta de tinta indeleble o la indelebilidad de la tinta utilizada, los acuerdos de muchos comités distritales tomados para que se pudiera votar sin credencial, prohibió el uso de brigadas de votantes falsos manejadas por el partido oficial y por funcionarios gubernamentales. Si a esto agregamos la expulsión de muchos representantes en la instalación de la casilla en varios de los distritos del país, expulsión que se realizó para evitar que los representantes de la oposición constataran que desde antes del inicio de la jornada electoral estaban las urnas repletas de votos. Estas irregularidades se hicieron del conocimiento del señor secretario técnico de la Comisión Federal Electoral desde el momento mismo en que las irregularidades estaban ocurriendo. Se prometió su corrección, se prometió reparar el daño y hasta el término de la jornada electoral las autoridades electorales no fueron capaces, las superiores, de hacer rectificar a las inferiores y a los presidentes de casillas
las anomalías que estaban ocurriendo en la elección. No obstante eso, los datos que tenemos es que hemos superado en los distritos de cuya información tenemos ese tipo de triquiñuelas de parte de los medios oficiales, y hemos tenido información en el sentido de que hemos tenido mayoría en muchos distritos. De Gobernación atacó fuertemente a 3 de los candidatos por haber presentado una queja de todas las anomalías que se estaban haciendo. Señorita, ¿qué credibilidad puede haber en el proceso electoral que existe en el país cuando se hace todo esto? Y quiero llegar más allá, también en el manipuleo de la información. Se dice que no hemos presentado más que en 2,000 casillas quejas, y señorita, el hecho de que no haya habido tinta indeleble incluye las 54,000 casillas del país, porque ninguna de las 54,000 casillas hubo tinta indeleble, y era una... ¿Sabe qué? Me decía alguno de los amigos cuando estábamos adentro allá platicando con el secretario de Gobernación: quiere que demostremos una falla en todas partes, enseñen el dedo gordo, todo mundo, a ver cuál trae tinta indeleble, porque ni el secretario tendría pintado el dedo todavía en la tarde, en la noche de aquella. Entonces, señorita, no es tampoco una cuestión de una sola casilla, sencillamente la tinta indeleble incluye todas las casillas del país. El votar con credenciales en la forma que se hizo, ¿cuántas casillas incluye? Pues no sé, pero creo que una gran cantidad. El haber dejado sin publicar en dónde estaban situadas las casillas en estados enteros, ¿cuántas casillas incluye, señorita, en todo este proceso viciado? Lo que quiero dar a entender es que hay razones más que suficientes para decir que este proceso está viciado desde origen, no digamos desde más antes, en la propia integración antidemocrática de lo que es la Comisión Federal Electoral, que le quiero pedir al licenciado Juan de Dios Castro que desde ahí, desde origen, se explique lo antidemocrático de la propia integración de la Comisión Electoral. Quiero señalar que las irregularidades no son nada más en el día de la elección, porque se habla de un proceso tranquilo, sin irregularidades. Dice que los partidos políticos, a través de nuestros comisionados y representantes, tuvimos oportunidad y acceso al desarrollo de ese proceso electoral. En efecto, tenemos comisionados en la Comisión Federal Electoral, yo soy uno de ellos. Pero quiero decirles a todos los señores de la prensa que aun cuando todos los partidos de oposición juntos votaran, no podían superar ni podrían superar el voto del Partido Revolucionario Institucional, que tiene mayoría. Y el presidente de la Comisión Federal Electoral designa a los presidentes y secretarios de las comisiones locales, y los comisionados del PRI tienen mayoría en las comisiones locales. Y así se designan al presidente y secretario de los comités distritales, y el PRI tiene mayoría en los comités distritales. Y el presidente designa, de los comités distritales, designa a los presidentes y secretarios de todas las casillas del país, de tal manera que se convierte en juez y parte del proceso electoral por una integración antidemocrática del proceso electoral. Y se advierte, señores de la prensa, el señor secretario de Gobernación el día de las elecciones, después de que se le fue presentado por 3 candidatos de oposición este documento que es un llamado a la legalidad, dio una filípica a los candidatos de la oposición que tal habían hecho, señalando que las afirmaciones de irregularidades aquí contenidas debían probarse. Por televisión íntegro el discurso del presidente de la Comisión Federal Electoral. A la réplica que el de La Voz hizo con pruebas, con actas notariales ese día de las irregularidades habidas, al medio minuto se cortó la transmisión de la réplica de uno de los partidos de oposición. Y vean la prensa,
señores, del día siguiente, vean la transcripción del discurso del señor secretario de Gobernación, pero no las réplicas de los partidos de oposición. Creemos que los partidos de oposición no estamos en esta lucha electoral en igualdad de circunstancias con el apoyo que recibe el partido oficial. Entonces hay una integración antidemocrática desde la preparación del proceso electoral, y no basta con que nos digan, bueno, 2.000 casillas o 1.000 casillas objetadas no pintan en un proceso electoral donde hubo 55.000 casillas. Son incidentes aislados que no empañan el proceso electoral, pero el votar con credencial sin estar en lista, el que haya brigadas volantes, el que haya tinta en las casillas, pero que esa tinta no sea indeleble, porque como le demostré al secretario de Gobernación en la réplica, mire, voté, ya no hay tinta. Y aquí se habla de la indelebilidad de la tinta como un requisito de garantía para evitar la multiplicación de votantes falsos. Eso, señores, vicia las 55.000 casillas del país. Para nosotros el reto no es ganar la elección, para nosotros el reto es superar las maquinaciones del partido oficial en la elección. Creo que lo estamos haciendo y lo estamos superando por los datos que tenemos en muchos de los distritos electorales del país. Amigos periodistas, de acuerdo con sus comités estatales, comités distritales, a nivel nacional, ustedes mismos sacar sus datos, presentarlos y simplemente cotejarlos. Yo creo que finalmente el resultado que dé la comisión podría ser fácilmente rebatible y hay una organización de partido, se presentan los datos. Bien, antes que nada, no es tan fácil como la estás planteando. Acuérdate que nos corrieron gente ya de adentro de las casillas, inclusive a golpes, inclusive con la intervención de la policía y demás, pero aún así tenemos los datos, y lo que estamos haciendo es precisamente hablar entre Cuauhtémoc, Rosario y nosotros para conjuntar y darnos en alguna forma la ayuda uno con otro para poder conjuntar toda la información. Y en la cuestión preliminar que tenemos hasta ahorita, llegamos precisamente a la conclusión, 3 candidatos, que el pasó a ser la tercera fuerza política del país. Esta fue la conclusión a que llegamos los 3 candidatos, por la información que nos hemos logrado intercambiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir, primero, ellos tienen obligación el domingo de dar datos. Vamos a ver cómo dan los datos. Resulta que no les alcanza. No pueden, ninguna forma pueden sacar a su candidato victorioso porque resulta que no dan los números. Es tanta abrumadoramente la forma que perdió que no pueden dar los números. Entonces vamos a esperar para luego nosotros cotejar y decir, no señor, aquí estamos. Porque si de ahorita yo le digo a usted, en tal casilla ganamos con tanto, para mañana amanece arreglada. Entonces lo que no queremos es eso.